Quien ya está preparado con su comentario en esta mañana fría de martes. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Gobernar, entre otras cosas, es entender que ante cada decisión algunos quedarán conformes y otros no. De lo que se sigue en las medidas en las que algunos grupos vean puras bondades, algunos otros serán capaces de documentar una larga hilera de perjuicios. Al final, en el acto de gobernar queda muy bien aquello de toda unanimidad es sospechosa. Tan solo pensemos en el tirano que se nos ocurra, en el dictador que tengamos más próximo en la memoria y podremos constatar que en las sociedades en las que regían nadie veía defecto en lo que aquellos determinaban, es decir, hasta el momento en que eran defenestrados. Por arte de magia, al perder el poder, todos los males que provocaron aparecían en todo su perverso esplendor y podían ser dichos sin miedo a las represalias. Por eso, qué saludable es tener de primera mano y sincrónicamente, es decir, en el tiempo en que las cosas ocurren, los diferentes puntos de vista respecto a lo que los gobernantes determinan. Dada la edad de nuestra democracia, parecería que esto es una obviedad, que el debate público plural es habitual. Lo cierto es que no ha sido así, cosa que no significa que a lo largo de los recientes sexenios, de los años 90 para acá, haya habido unanimidades aparentes y perniciosas. No, hemos disfrutado de una libertad de expresión y de prensa aceptables, con altibajos y modalidades nuevas de censura, pero el caso es que quien quiso accedió a opiniones discordantes de las de los poderosos. Sin embargo, con todo y el vocerío, si hemos de darle un nombre, la verdad es que en asuntos trascendentes para el país o para el Estado, quienes han tenido el mando se han desentendido sin rubor de cualquier opinión que no concordara con la suya, como no fuera para denostarlas. Y no necesitamos echar la mirada al pasado histórico. Podemos poner como ejemplo a Enrique Peña Nieto. Las reformas estructurales que acometió desestimaron casi sistemáticamente las voces de quienes alertaron sobre los vicios que contenían. Pensemos en la reforma educativa. La impuso a fuerza de su voluntad y de su mayoría, las que incluso le alcanzaron para que las demás facciones políticas con representación en el Congreso y en los gobiernos de los estados se pegaran. Tan aberrante fue la actitud de los mansos ante los deseos del presidente de la República que no quisieron escuchar que era un contrasentido mayúscula, por mencionar apenas un tema, primero reformar la Constitución en materia de educación y luego hacer un modelo educativo. No les importó el despropósito. Otro tanto podemos decir de la reforma energética. La hicieron pasar por el trámite legal, no más por la determinación presidencial, que era la cabeza visible de intereses económicos ajenos a las necesidades de la nación, y no tuvieron empacho en mentir. Bajarán los precios de los combustibles, del gas, de la electricidad, dijeron, pero sucedió al contrario. Los incrementaron y no poco. Similares experiencias hemos tenido en Jalisco. Recordemos los Juegos Panamericanos. Nos ofrecieron que serían parteaguas para la vida en el Estado y no más quedaron en una deuda magnífica, encono social y unas villas que fueron centenas de millones tirados a la basura. O la tal ciudad creativa digital o la ley de movilidad aprobada el sexenio anterior. Letra vuelta a cadáver y, no obstante, aún resuena la lista de beneficios que merced a ella se derramarían para la gente. E insisto, no faltaron pareceres divergentes que pusieron en evidencia toda clase de asegúnes. Y reconocer que no hace tanto, para varios gobernantes, de cualquier orden y poder, los oponentes eran una monserga, no con la que debían lidiar, sino a la que debían tolerar, sin que fuera necesario que le pusieran demasiada atención. Sí, llegados a este punto pareciera que hablo en pasado, como si hoy las circunstancias fueran polarmente distintas. Sabemos que no, pero hay un distingo, ligero por lo pronto. El movimiento llamado de regeneración, que es la bandería del presidente López Obrador, se hace valer como toda mayoría vulgar, como las mayorías que hemos padecido siempre, pero esta supone que el número de sus integrantes no solo
la vuelve aritméticamente relevante, sino que la torna infalible y moralmente inmaculada. Sus propuestas, eso debemos entender por su actitud, no necesitan incorporar lo que de bueno haya en otras. Sin embargo, el distingo que la hace peculiar reside en que es una mayoría política y también social. Fuera del Congreso, fuera de toda instancia en la que tenga representación, hay mucha gente que avala sus decisiones, al menos hasta hoy. Así, al calibrar a Morena como mayoría vulgar es necesario matizar un ápice. Sí, representa a muchos, a muchas, y aquellos y aquellas a los que representa saben hacerse sentir. Lo que no significa de ninguna manera que debamos agachar la cabeza y callar, porque no podemos perder de vista la naturaleza de esa base social desde la que despacha el hoy presidente. Buena parte de ella tiene su origen en el hartazgo por lo previo, por lo que sus iniciativas tienen raíces profundas en eso, en el hastío y la injusticia que propició el sistema político que el presidente está dispuesto a modificar, lo que entraña que sus posturas y sus palabras tienen una dosis alta de complacencia popular, completamente de ocasión. De este modo, los dos elementos se complementan y se alimentan. Unos desean que su líder haga y diga según ellos se imaginan debe hacer y decir, y al complacerlos o simular que los complace, el líder apuntala a su base social. Es decir, más o menos lo mismo que hemos sufrido 100 años, pero con un capital político del que muy pocos, Lázaro Cárdenas sin duda, han disfrutado. La cosa es, si de cambios radicales y de democracia se trata, cómo adicionar un elemento que ha estado ausente del acto de gobernar según se ha descrito: la política. ¿Sí? Aunque luzca paradójico, esta omisión de lo político lo es por la noción de política que han puesto en juego tradicionalmente, la que coloca como medio y asimismo como fin los acuerdos cupulares entre partidos, entre personajes poderosos y sectores influyentes, por ejemplo los económicos o los mediáticos. Dice en una de sus obras el doctor Jorge Alonso, en interpretación de Marx: el sujeto real no es el pretendido sujeto político, sino el ciudadano determinado con sus necesidades materiales y por su trabajo. Entonces, si el presidente cuenta con un apoyo social que a priori valida sus decisiones y si además tiene de su lado a las mayorías aritméticas en las cámaras, lo que hace falta para que el cambio sea contundente y beneficioso es que ponga en juego la política con sentido más amplio. Escuchar y estar abierto a encantarse por cualquier voz que plantee medidas, leyes y acciones inteligentes para el bienestar de los sujetos reales, todos, no solo los representados por una muestra electoral. Porque, como no había pasado antes, López Obrador se puede dar el lujo de ser receptáculo de la libertad, de la diversidad, de la pluralidad, justo porque se debe al anhelo de inclusión y de muda radical del estado de cosas. ¿Qué tanto honraría eso si se atiene únicamente a lo que provenga de su entorno cómodo y acrítico? Porque hay otro distingo en la situación por la que atravesamos. A su alrededor hay otros gobernantes, por ejemplo el de Jalisco, que como él tienen legitimidad y base social sólida. Ambos cargan la enorme responsabilidad de ser, como afirman que son, profundamente políticos. Ojalá no solo para ganar elecciones y mover a su antojo a sus respectivos congresos, sino para valerse de la otra política y así no perder de vista lo que todos queremos: vivir en paz, con dignidad, justicia y bienestar. Por nuestra parte, midamos todo eso, no nomás la capacidad de alguno de los dos para exhibir su poder. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Y bueno, esta reflexión que nos lleva también a pues, revisar lo que está sucediendo en Jalisco y esta relación tensa que ayer decía el gobernador Enrique Alfaro: no hay un distanciamiento, pero que por diversas declaraciones pareciera que así es, Augusto. Por diversas declaraciones y por el tono también. Se afirma que no hay un distanciamiento, pero en la manera en que se dice parece afirmarlo, y además por las consecuencias. Es verdad que el presidente de la República
se había comprometido a los proyectos prioritarios que desde acá se habían señalado y no aparecen en el presupuesto. Es verdad también que se pasa al gobierno federal las atribuciones de algunas transferencias monetarias para grupos vulnerables, como el de adultos mayores, y el caso es que el gobierno federal representado en Jalisco no da la cara ni da señales de que esto vaya a ser de alguna manera o cómo va a ser. Así que si no hay un distanciamiento personal, que no tendría por qué haberlo, al menos sí se percibe en el modo de tratar a Jalisco de parte de la federación. Por supuesto, los diputados y los senadores tienen ahora la palabra con el proyecto de iniciativa respecto al presupuesto. Sin embargo, queda claro que hay una manera distinta de ver a Jalisco porque ni siquiera se mantuvieron las cosas como estaban. Por suerte, el recorte para la Universidad de Guadalajara desde el lado federal no fue tan severo como para otras universidades. Así es. Aunque también, Augusto, digo, o sea, nos terminó el tiempo, pero habría que definir qué es prioritario y quién dio esa categoría de prioritario a algunos proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, incluir la presa Purgatorio, en la que nos hemos gastado 1.900 millones de pesos de un crédito, me parece que suena hasta un poco vergonzoso ir a pedir más dinero, ¿no? Claro, bueno, se dice purgatorio por no decir que en realidad para lo que se necesita es para dotar de agua a Guadalajara, que tiene ya serios problemas para esta administración. Por lo demás, el libramiento de Puerto Vallarta y lo demás que está puesto ahí, sí luce como prioritario la línea 4, sin duda. Muy bien. Pues muchas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos, a todas. Gracias.